Juan Sartori, desde que llegó al estudio de Buen Día Uruguay, no ha dejado de moverse, cual carrilero que va de un lado a otro y no abandona el riguroso traje. ¿Cómo le va, Sartori? Bienvenido. Muy bien, no, es que es un gusto estar acá. Muy lindo empezar el día con ustedes. Y sí, yo a veces voy de traje, cuando voy al fútbol voy de fútbol. Hay que ir cambiando y vistiéndose según la ocasión. Bueno, y hablando de la ocasión, tratemos de rebobinar e ir a ese momento en el cual usted decide que, bueno, tras varios años como empresario exitoso, decide tratar una nueva aventura como eventual precandidato a la presidencia de la República Oriental del Uruguay. ¿Por qué? Descríbame ese momento. ¿En qué momento le cae esa ficha? Yo creo que es juntar una decisión personal que tiene que ser interna para empezar y después convenciendo a la familia, a las personas sin el apoyo de las cuales todo es imposible. Y después también el análisis de una situación externa, de pensar que alguien puede ser útil en un momento por lo que está pasando. ¿Que usted puede hacer algo bueno para alguien? Claro, algo bueno, algo útil, algo donde alguien resuelve los problemas de la gente, donde tiene la capacidad y es el momento en su vida para dedicarse a eso. A mí me llegó, yo empecé en el mundo empresarial, empecé estudiando, después empecé empresas, me fue muy bien en las empresas, logré lo que quería lograr en las empresas, quizás a una edad más temprana que le pasa a la gente que le pasa, porque no todos llegamos a ese momento de la vida. También tuve familia, tengo 3 hijos hoy, entre 4 años y 4 meses, la última chiquita. Entonces llegaba un momento de la vida donde uno empieza a pensar en otra cosa que sí mismo. Ese empuje empresarial que tuve, que disfruté y que me apasionó, ya había llegado a lo que quería llegar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se quedó sin retos de repente? No, empecé cada vez más a mirar el mundo y menos mi propio ombligo, mi propia familia. Entonces empecé a decir, hay desafíos y problemas en Uruguay que yo creo que son graves. Es un momento en el cual mi país, más que decir alguien hizo las cosas mal, quizás un rumbo distinto sea necesario. Y hoy yo tengo la capacidad, la libertad de poder dedicarme a tratar de ser útil a mi país, de tratar después de haber resuelto muchos de los problemas que yo tenía, porque yo no empecé con todo lo que tengo, yo no heredé nada y las personas que me ayudaron fueron quienes pudieron confiar en mí y ayudarme a trabajar y a hacer equipo. Pero una vez que yo había logrado esa libertad me pareció bueno comprometerme en tratar de ayudar a los demás y ayudar a mi país. Y simplemente lo que hice, se habla mucho de la sorpresa, pero yo no hice más que adherirme al partido político con el cual me sentía en sintonía y presentar una candidatura a la presidencia que era una renovación de un perfil distinto adentro de una cantidad de perfiles que yo creo que son todos muy buenos y complementarios. En el cine están esas secuencias de montaje, que son, por ejemplo, el momento entre que Rocky decide ir a pelear y vienen todas las escenas de entrenamiento hasta que pelea, ¿no? Si vamos a esas escenas de entrenamiento de Juan Sartori, desde el momento que decidís presentarte como candidato hasta el día de hoy, que estás en campaña, ¿qué pasó? ¿Qué hubo en el medio? Y como en Rocky o muchas de esas películas, los obstáculos son muchos y siempre parece todo imposible ¿Cuáles? hasta que uno lo logre. ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, había que, por ejemplo, convencer a mi familia, que se establezcan en Uruguay, los niños desde muy chiquitos. Yo pensaba encontrar el apoyo de una agrupación del Partido Nacional, porque yo no quería que eso sea una aventura individual, quería que fuera respaldado por la realidad, por un movimiento, en este caso fue Todo por el Pueblo, una agrupación histórica del Partido Nacional, que hacía tiempo que decía hace falta personalidades nuevas, una renovación, una tercera vía, él lo llamaba. Y bueno, pudimos interactuar, yo presentar mis ideas, presentar cómo quería hacerlo, y esa agrupación decidió finalmente presentarme en el Partido Nacional. Son unos requisitos formales que vienen por estatutos que todo candidato tiene que cumplir. ¿Estudió el Partido Cumplimos Nacional? ese. ¿Estudió la historia del partido, los diferentes capítulos? Recién tuvimos fuera de cámara una conversación muy apasionante con Leonardo Borges, por ejemplo, el profesor Leonardo Borges, respecto a algunas presidencias o gestiones del Partido Nacional. ¿Se puso así como alumno que va a rendir examen a estudiar? Yo no estoy rindiendo exámenes, pero porque mi familia siempre fue blanca. Mi madre participó del CELADU, grupo de estudios de Wilson Ferreira Aldunate. Yo me acuerdo de ella volviendo después de trabajar y trabajar en los programas de descentralización de Wilson, por ejemplo.
Mi bisabuelo estuvo en la revolución de 1904 de Aparicio Saravia, pero yo no soy blanco simplemente por una historia familiar, como a veces uno es de un club de fútbol, sino porque estoy convencido que el Partido Nacional es donde quiero desarrollar mi carrera política. Creo que es el partido que representa las libertades, está en sintonía con el Uruguay que yo veo, y por supuesto que en la historia veo una cantidad de hombres del Partido Nacional que fueron importantes en algunos momentos. Hablábamos antes de cámaras de Bernardo Berro, presidente del cual se habla poco, pero que muchos de los logros sociales de los cuales hoy hablamos empezaron en su presidencia. A mí me gusta, y lo dije, la gesta de Aparicio Saravia, una persona que de repente ve en las élites de Montevideo una burbuja que no está en comunicación con la gente y decide lanzarse muy joven también en un desafío importante de tratar de renovar el Uruguay. Alguno me comparó con Saravia por Sartori Saravia cuando empezaba mi carrera. Simplemente yo estoy en sintonía con el partido, me parece que tiene una historia fantástica. Cuando era necesario los blancos estábamos ahí, y hoy lo único que estoy presentando es una candidatura, yo creo, distinta. Y por eso a veces hablábamos también de la competencia interna. Bueno, uno tiene que marcar diferencias, es normal, pero yo lo que estoy tratando de hacer es ocuparme de mi campaña, de mi propuesta, de la aprobación de la gente, que creo es lo único necesario para salir adelante y presentar mi proyecto. Sartori, sirva su mate, porque así descansamos, porque ahora vamos a retomar el tema de la candidatura. Pero usted dijo que uno de los capítulos, digamos, fundamentales de esta etapa tiene que ver con haber convencido a la familia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se le plantea a su esposa, digamos, proveniente de otro mundo, con otras costumbres? Vení, vamos a Uruguay, que quiero lanzarme como candidato. Yo creo que ¿Cómo fue esa charla? Y en eso yo siento, las mujeres siempre fueron muy importantes en mi vida, porque yo soy hijo de padres divorciados y viví siempre con mi madre y mi hermana, ¿no? Entonces siempre en minoría con las mujeres. Tengo una abuela que para mí es muy importante, con la cual consulto todas las decisiones que voy tomando. Creo que el mejor consejo es el de las mujeres de mi vida, que al final del día son las que miran lo objetivo, pero también lo subjetivo. Y son muy buenos en sentir si alguien está convencido y va a tener la satisfacción a pesar de los sacrificios que hay que tomar. Entonces yo lo consulté con toda mi familia, que como siempre al principio fue una sorpresa, porque lo primero tiene miedo de cómo va a ser eso, es difícil, las críticas, la exposición, pero lo que van viendo es que alguien está convencido de que es el próximo capítulo de su vida y que lo va a hacer con entusiasmo más allá de todos los sacrificios que eso tenga. Bueno, al final dijeron, estamos dispuestas a apoyarte, a hacer lo que tengamos que hacer y por supuesto estar contigo en esos momentos que no siempre son fáciles. Así que mi mujer, que podría vivir en cualquier lugar del mundo, decidió venirse, está establecida hoy en Uruguay con nuestros hijos y está contentísima. Ella lo que le gusta es el salto a caballo, puede hacer su trabajo a distancia. Hoy tenemos un bebé muy chiquito, del cual se está ocupando, y siempre le encantó y le gustó mucho la idea de vivir en Uruguay. ¿Pero en algún momento lo van a acompañar en alguna instancia de campaña? Y me viene acompañando en casi todas. En el acto de lanzamiento, si tienen las imágenes por ahí, hasta lo subí a mi hijo Saya, de 2 años y medio, ahí al escenario. Subió mi mujer a darme un beso, que para mí fue demostrarme que me apoyaba. Para mí es muy importante la familia, y eso incluye a todos los miembros de mi familia. Yo soy muy cercano de ellos, hemos vivido muchas cosas juntos y preciso que estén al lado mío, y preciso también de sus consejos, que a veces son los más independientes, imparciales, a veces los más duros, pero los más necesarios. Como alguien nuevo en la política, ¿cómo percibe los usos y costumbres del político uruguayo? Recién le decíamos, Sartori, usted está siempre sonriente, está siempre de buen ánimo, y usted sabe que la política tiene mucho de contienda también, tiene mucho de enfrentamiento. ¿Es calentón? ¿Cómo es de temperamento, Sartori? Mire, yo sé algo que hice, es competir toda mi vida. O sea, que es calentón. A mí me dice, ganar me gusta ganar. Y hacer todo lo necesario para ganar adentro de la ley, de la competencia leal, me parece la actitud ante la vida. O sea, que no admite perder. Pero eso bueno, yo estoy haciendo todo para ganarla, no hay ninguna duda. Pero como hice todo en mi vida, ahora dicen el outsider de la política. Pero yo era outsider en los estudios, outsider en las empresas, outsider en los lugares donde llegué, donde no era parte de esa cultura.
Yo estoy acostumbrado a ganarme las cosas por mi mérito propio, a competir de buena ley. Me pasa en el fútbol, donde peleamos a muerte por ganar, pero al final de los partidos somos todos amigos. Yo creo que aquí hay que volver a esa actitud, donde al final lo que estamos haciendo es haciendo propuestas distintas a la gente, que son quienes deciden al final del día. Entonces, ¿qué razón de andar criticándonos entre nosotros? Igual no somos nosotros los jueces de esa decisión. A mí me gusta seguir por mi camino, sé que hay mucha gente que habla de lo que estoy haciendo, muchos bien, algunos mal, pero no ando preocupado en eso. Ando preocupado en tratar de hacer llegar mis propuestas, y es verdad que mi actitud ante la vida es la de tratar de estar de buen humor y tomarme las cosas de manera positiva. Hacer llegar sus propuestas. ¿Cuáles son esas propuestas, Sartori? Y estoy en eso. Yo lo primero que dije es que por más que me hagan mucho las preguntas, es importante no llegar, este es el plan de Sartori, que estudió acá y le fue bien en esto y esto es lo que hay que hacer para el país. Porque creo que es gran parte de la desconexión. Yo leí algunos de los programas de gobierno de las últimas elecciones. Sí. Son 300 páginas colgadas en internet. Sí, que difícilmente las lea cualquier votante. Leerlo no lo lee nadie, y yo la he leído, a veces no se entiende nada ni cuando uno las lee. Entonces yo creo que es mucho más importante hoy tratar de volver a una cercanía donde la gente tiene claro cuáles son sus problemas y las prioridades también. No hace falta abarcar 300 cosas en unas propuestas que son una competencia técnica de cuántas páginas escribimos, sino tratar de tener un sentimiento real de cuáles son los problemas principales y tener propuestas claras para eso. Yo hoy sí tengo que resumir, y no he terminado el trabajo de recorrer el país entero, y quiero terminarlo antes de presentar el programa, que lo voy a hacer por supuesto, además de decir que no es lo más importante. Yo veo que la gente está preocupada por el trabajo. Diría que es lo principal. No hay fuentes de trabajo, la economía se enlenteció, Uruguay no está encontrando su lugar en el mundo porque hoy somos un productor caro de commodities, que era quizás nuestra especificidad. Tenemos un sector del turismo que tiene mucho riesgo climático, lo vimos esta temporada, llovió, estuvo nublado y mucha menos gente vino. Entonces no encontramos dónde está el posicionamiento del Uruguay para generar fuentes de trabajo. Y hoy le está afectando a mucha gente. A mí los jóvenes me dicen no nos contratan porque dicen no tenemos experiencia. ¿Cómo hacen experiencia si nos contratan? Y arriba de 50 años no hay nadie que no me diga ya soy muy viejo y no me contratan. Quienes tienen trabajo a veces no llegan a fin de mes, porque los sueldos hoy, después de los impuestos y todo lo que hay que pagar, ya no dan. Las jubilaciones para mí es un problema gigante. Gente que aportó toda la vida y uno hace el cálculo de todo lo que aportó y después ve lo que les queda. No les queda a veces ni para pagar los medicamentos que precisan a esa edad. Pero y frente a un fenómeno multicausal, como puede ser la desaceleración de la economía, digamos, ¿qué propuesta o qué tiene en mente para tratar de revertir ese panorama? Y ahí yo también en general, no hay que reinventar la pólvora. Lo que hay que hacer es una economía que sea pujante. Uruguay depende del mundo. Siempre fuimos un lugar abierto al mundo en el cual vivimos mejor que nuestros vecinos porque comerciamos, interactuamos, somos un país confiable para que la gente invierta en Uruguay como hub para la región o para el mundo. Entonces hay que volver a generar esa idea en el exterior. Yo creo que hoy hay un problema de impuestos y de costos. ¿Cómo podemos ser competitivos en el agro si tenemos el combustible más caro del mundo? Y no hay razón ninguna, porque no es por el precio del petróleo, es por toda la ineficiencia que viene de la frontera para adentro, en un sistema de monopolios que no es competitivo y que además está mal gestionado. Las tarifas públicas, misma historia. Nunca se recaudó tanto en Uruguay. O sea, plata para hacer las cosas bien hay y sobra. El tema es organizar eso de manera productiva. Yo, con todos los empresarios que hablo, están todos achicando o cerrando. Los números últimamente de cierres de empresas se van acelerando. Empresas que a veces funcionaron por cientos de años en Uruguay y que hoy están todos cerrando, porque el sistema de incentivos que se ha implementado es el de recaudar cada vez más hasta asfixiar a la actividad. Entonces, para mí, ahí hay que tratar de que las actividades que estén, darles un poco de oxígeno para que se desarrollen, empiecen a contratar de vuelta, pero además de eso, volver a generar un lugar que es atractivo para lo que se viene mañana. No tratar de... ¿Qué es lo que viene mañana? Bueno, hoy, por ejemplo, no tenemos un país que debe industrializarse como casos de éxito de los años 80. Las industrias de mañana son intangibles, son de alta tecnología. ¿El conocimiento? Son de investigación y desarrollo. Yo estaba ahora en Davos, en el cual todos los países están viendo el mismo desafío, que es cómo ajustarse para un mundo que cambió muy rápido
Y cambia la tecnología mucho más rápido que las leyes o que la política. Yo creo que eso para Uruguay es una oportunidad y no solo una amenaza. ¿Cuántos países simplemente miraron una tendencia global y dijeron vamos a generar un marco jurídico que sea atractivo para nuevas industrias? Y esos son sueldos muy altos, empleos calificados, y no hace falta tanto para que el Uruguay tenga un pleno empleo bien calificado. Y la fuga del capital desde el conocimiento y de los recursos humanos, porque hay gente muy valiosa que se ha tenido que ir del país por diferentes razones, ¿no? Diferentes motivación. ¿Se la puede captar también o intentar captar para volcar ese conocimiento en pos de Uruguay? Sí, porque por una razón es que yo hablo con quienes están y se quieren ir, y ninguno tiene ganas de irse. Y hablo también con los que están afuera y todos dicen, a mí me gustaría volver. Entonces, el sentimiento es que a todos los uruguayos nos gustaría desarrollarnos aquí en el país. Sin embargo, no están las condiciones. Perdón la interrupción, pero me intriga mucho algunas de las imágenes que estamos compartiendo. Por ejemplo, John Kerry mostrándole la pantalla de su celular, o allí estrechando también la mano de otras figuras del entorno político. Desde el lado del periodismo le tenemos que dar las gracias, porque en un enero medio chato, Sartori te mueve la agenda. Se va hasta Suiza, te charla con un presidente electo. ¿De qué se habla en el Foro Económico de Davos? Bueno, para empezar, habrán visto que yo, en vez de estar tirado bajo una sombrilla en la playa, me fui a los menos 10 grados porque había que trabajar allá, bueno, y hay que estar donde hay que estar. Bueno, hay que estar cómodo igual ahí también. No estaba en la reposera, pero... No parece, pero ahí me estoy muriendo de frío. Y bueno, es una vez por año. Se juntan ahí en Davos todos los líderes políticos, empresariales, sociales del mundo, para durante 2 días tratar de aprender, de interactuar, de tratar de tener políticas globales. Yo creo que es un ámbito en el cual hay que estar. Más las inversiones hay que ir a buscarlas, la imagen internacional hay que generarla. Eso a veces va por relacionamientos personales. Yo hablé con muchos jefes de estados ahí y les sorprende que Uruguay no esté. Estaban casi todos los jefes de estados de Latinoamérica, a veces no vienen los que tienen algún problema grave en su país, pero también habrán visto que hablé con gente de todas las ideologías. Ahí tenemos John Kerry, un demócrata, Tony Blair del Labour, después estuve con Bolsonaro, con Duque. No es un tema político ideológico, es realmente un lugar donde alguien puede avanzar la agenda del Uruguay y mostrar el Uruguay como un lugar atractivo para las inversiones. ¿Se siente cercano a esta renovación de líderes de la región? Por ejemplo, usted nombraba a Duque en Colombia, puede ser Macri, puede ser más reciente Bolsonaro. Sí, porque yo creo que la política está pasando de ser un coto cerrado, dinastías, apellidos que se repiten por 200 años, a algo que debería ser más abierto, porque el mundo hoy evoluciona muy rápido y se puede generar perfiles distintos. Toda esa gente que tú mencionabas son todos muy distintos, pero quizás corresponden a la renovación que precisaba sus países en esos momentos. Y en eso hay que ser muy cuidadoso y respetar lo que eligen los países, pero yo sí creo que los países saben muy bien lo que precisan en un momento dado y que la política sea una actividad abierta, en el cual gente, yo no creo que hay educación de políticos, yo creo que la persona más simple, con el perfil que sea, tiene mucho para aportar en la política. Bueno, pero hay diferencias, porque por ejemplo Bolsonaro está yendo, por ejemplo, derecho apuntando sus baterías a lo que han sido la agenda de derechos, la política de género, las políticas hacia las minorías. Usted le dijo, por ejemplo, en una entrevista a Semanario de Búsqueda, que de ganar usted aquí en Uruguay no tocaría ninguna de esas políticas. Sí. Eso es una diferencia, por ejemplo. Claro, ¿Por qué no están sus prioridades? ¿Le parece que están bien esas leyes? Sí, y no es a mí lo que me gusta no es izquierda o derecha, yo creo que tengo una visión del mundo que es la de mi generación y que es más moderna. A mí mucho de esa agenda de derechos me parece normal porque es el mundo en el cual yo viví. Que por ser homosexual alguien no era discriminado, sino que simplemente una preferencia. Lo mismo con el aborto, lo mismo con todas esas cosas, la marihuana que se habla mucho. Bueno, yo viví una generación donde casi toda la gente tenía acceso a la marihuana y la fumaba. Mejor que esté regulado y legalizado que se haga en la clandestinidad. No lo dije por tomar bandos por uno o contra el otro. Lo dije porque es mi visión del mundo moderno y que eso no me parece una prioridad hoy. Es más, me parece parte de ajustar las leyes a lo que es la modernidad del mundo hoy. La marihuana hoy es legal en Estados Unidos, en Canadá, en los países referentes del planeta. Hay que ver cómo funciona el experimento, ¿no? Dentro de 5 años veamos si funciona. Entonces, en general, habrán visto que un tema importante es que yo no tengo miedo de decir lo que pienso cuando lo pienso, que sea para un lado o para el otro. Ahora, que pase un parlamento entero trabajando muchísimo en una ley trans,
me parece que no es la prioridad con todos los problemas que tenemos. Tampoco va a ser la mía sacarla si mañana soy presidente, pero las prioridades son importantes y hoy son el trabajo, la inseguridad, que no tengo mucho tiempo de hablar, son lo que yo voy pueblo por pueblo y barrio por barrio y la gente me dice, esto es lo que queremos solucionar. Ya volvemos a la campaña, pero le pido otro paréntesis para viajar, por ejemplo, a Ginebra, a su infancia y adolescencia, para saber un poco más también. Primero, por ejemplo, primero en Uruguay. ¿Usted hasta qué edad vivió? Hasta los 12 años. Hasta los 12 años en Uruguay. ¿Y cómo? A ver, por ejemplo, tenemos una imagen para repasar a ver, ¿qué está haciendo ahí, Sartori? Y ahí estoy en el jardín de mi casa, con mi perrita que se llamaba Loli. Eso, bueno, ahí estaba en Florida. ¿Cómo era su infancia? A caballo. Su infancia acá en Uruguay. Y así como se la ve, una infancia muy normal. Ahí estoy con mi madre y con mi hermana, disfrutando de la tranquilidad que se tenía en esa época en Uruguay. ¿Van a venir a Uruguay, su mamá y su hermana? Y mi hermana trabaja en Nueva York, pero mi madre también ya está instalada aquí ahora. Ahí estoy con mis primos, eso creo que es en Balizas, donde nosotros pasábamos las vacaciones en Balizas. A mí me gustaban mucho los animales, ahí estoy con mi perro, mi gato se llama Pedro, y la perrita que se llamaba Loli, y después a caballo. Ahí está mi abuela de la que hablaba, mi abuela... La que es una consejera hoy por hoy. Bueno, yo le digo Aboya. ¿Aboya? Aboya, porque parece que cuando yo era chiquito no me salía abuela, entonces empecé a decirle Aboya y ahí le quedó. Hoy todos los nietos le dicen Aboya. ¿Y había algo en ese entonces, como niño, por ejemplo, cuando usted se proyectaba, con la barra de amigos ahí, cuando usted se proyectaba, así, de grande me gustaría ser, ¿ya había algo que lo vinculase, por ejemplo, le gustaba, tenía cierto cariño por los negocios? ¿Cómo le iba cambiando figuritas, por ejemplo? Ahí a mí, en esa época, haciendo karate, a mí siempre me gustó el deporte. Desde chiquito lo más importante para mí era jugar al fútbol, estar afuera en la calle haciendo skate, haciendo las clases de karate. Y yo era muy curioso y leía mucho. Desde muy chiquito me gustó mucho leer, eso me abría la cabeza a otros mundos, otras aventuras. Yo creo un niño muy curioso y muy deportista. A veces un poco travieso. ¿Cómo sintió el desarraigo en su adolescencia cuando dejó Uruguay? Sí, y algún psicólogo político últimamente hizo un análisis. Para mí fue un momento muy duro porque fue en esa edad donde uno ya tiene sus amigos, claro, te empieza a arraigarse, no es tan chiquito que no se da cuenta. Y para mí fue ir con mucho coraje de mi madre que se fue a estudiar. Después de estudiar de noche aquí en Uruguay la carrera de socióloga, se fue a estudiar una maestría. Una oportunidad increíble, pero para una mujer sola, sin muchos recursos, con 2 niños a cargo, que nunca había ido a Europa en su vida. Fue una decisión muy valiente, pero yo en ese momento no lo vi así. Yo en su momento estaba un poco enojado, dejar a mis amigos, irnos a un lugar que no conocíamos. ¿Se puede decir que usted está volviendo a recuperar algo? Yo creo que desde ese momento siempre tuve el compromiso de hacer algo por Uruguay, siempre. Y lo empecé muy temprano en los negocios, porque hace más de 15 años que ya estoy desde los negocios haciendo una cantidad de cosas en Uruguay y siempre fue mi intención tratar de ser útil, de mejorar las cosas, andar con el mate por el mundo entero, conocer lo que es, que encuentren 1 kilo de yerba en la valija y digan qué es eso, que parece otra cosa en las aduanas. ¿Qué dice en ese caso? Capaz que nos puede brindar un tutorial sobre qué hay que decir en la aduana cuando te agarran con yerba. No, ahí no hay que decir nada, saltan todas las alarmas, que vayan, que hagan todos los análisis que hay que hacer y decir que eso es un té. Es un té perfecto. uruguayo. Anoten quienes vayan a viajar. Pero la cara de los de la aduana siempre cuando ven eso así, ladrillitos de yerba en una valija en los lugares del mundo, ahí hay que tener cuidado justamente, no decir nada equivocado. Sartori, seguramente a lo largo del año vamos a seguir conversando, pero antes de cerrar esta primera charla, por ejemplo, usted decía, mi hermana está aquí, mi madre va a venir, van a venir entre otras cosas para apoyar su campaña, porque también tienen la posibilidad. Usted de alguna manera es un migrante que está regresando y hablábamos recién del capital de uruguayos que están distribuidos a lo largo del mundo. ¿Qué opina de la posibilidad de que los uruguayos voten desde el exterior? Ese es otro tema, por ejemplo. Hay temas que yo pienso que no son la prioridad para nada, como ese, comparado con la urgencia que tenemos en la economía. Comprendo, pero es una situación que le toca de cerca. Claro, por eso, pero que son personales. Entonces, por ejemplo, sobre el voto de los uruguayos en el exterior, sobre el fútbol, yo voy a tener propuestas muy concretas porque son algo que viví.
y que siento que es importante por lo menos dar mi opinión. Yo siento lo que es la posición de un uruguayo afuera que se siente comprometido con el país, que a veces está tan al tanto de la realidad que quienes están aquí o se quedaron. O generando fuentes laborales dentro del Uruguay. Sí, o gente, lo vemos en nuestros ídolos que son los jugadores de fútbol, que tienen la oportunidad de trabajar en el mejor equipo del mundo que es en España o en Inglaterra, y que nadie puede decir que sienten menos el calor de la patria desde allá. Exacto. Entonces a mí me gustaría estudiar mucho los sistemas posibles. También entiendo que quien está afuera no siempre vive las consecuencias de lo que está pasando aquí políticamente. Pero a mí me gusta, por ejemplo, el sistema italiano. A ver. En Italia, los italianos del exterior votan a un diputado. Sí. Entonces me parece, por ejemplo, una buena idea. Una forma de comenzar un primer paso. Claro, un primer paso para tratar de darle una voz sin que sea algo tan importante, una votación tan grande. Entonces estoy mirando de manera pragmática qué manera tendríamos de poder incluir esa voz de los uruguayos afuera, pero contemplando las diferencias que tienen estar acá o estar allá. Sartori, me quedan varias preguntas, pero ¿le parece si lo dejamos para una próxima charla? Porque la campaña es larga, el año también. Y yo prefiero así me invitan de vuelta y seguimos charlando. Perfecto. Así que en marzo, cuando presente este plan de trabajo, entonces, quizá podamos volver a conversar. Buenísimo. Un placer. Gracias. Juan Sartori, muchísimas gracias. Muchas gracias por el tiempo. Gracias por estar aquí en Buen Día Uruguay.